Bueno, muy buenas tardes a todos. En nombre de la Academia de Historia del Estado Carabobo, muy complacido por esta tercera charla y última del ciclo que nos propusimos a finales o a mediados del mes pasado, y hoy con un invitado de lujo, como lo es el doctor Héctor Faúndez, profesor Héctor Faúndez, miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, profesor universitario, harto conocedor del tema de la problemática del Esequibo venezolano, a quien le agradecemos, lo dijimos ahorita en privado y lo hacemos ahora público, a quien le agradecemos enormemente la receptividad que tuvo al momento de formularle esta invitación a través de los buenos oficios también del doctor Luis Cobar, a quien le agradecemos el habernos servido de puente con el doctor Faúndez. Como lo mencionamos desde un inicio en las charlas anteriores, el interés de la academia no ha sido otro que el de compartir con estas opiniones expertas, el capitán Julio Peña Acevedo, la Magister Josmar Fernández y ahora el doctor Héctor Faúndez, la compartir, repetimos, algunas ideas en torno a esta problemática con miras no solamente a formarnos nosotros un criterio, una opinión, sino también que nos sirva de fundamento para poder elaborar un documento que la Academia eventualmente, la Academia de Historia del Estado Carabobo, eventualmente publicará y hará del conocimiento de todos. Así que, sin mayores preámbulos, agradeciendo, Benjamín, no se me vaya a olvidar, nuevamente agradeciendo desde ya a el doctor Benjamín Cordero, quien gentilmente nos ha estado ayudando en toda la parte técnica desde la charla número 1 y a quien he omitido en las dos últimas. Hoy ya no lo haré, Benjamín, porque te acabo de agradecer. Sin mayores preámbulos, bienvenido, doctor Faúndez. Muchas gracias a usted, doctor Sabatino, y a la Academia de la Historia del Estado Carabobo. Muchas gracias a Benjamín Cordero por el apoyo técnico que nos brinda para esta transmisión. Y desde luego, además de agradecer la generosa presentación que usted ha hecho, doctor Sabatino, quisiera comenzar por aclarar que yo me he formado en la universidad, en las aulas universitarias, en el debate académico, y no formo parte ni nunca lo he hecho de un laboratorio de propaganda. Me parece que este es probablemente el tema de mayor trascendencia que ha enfrentado Venezuela en toda su vida republicana y que ha, de alguna manera, creado el sentimiento en los venezolanos de que con el laudo del 3 de octubre de 1899 se cometió una injusticia histórica que debe ser reparada. Los argumentos de las partes, ambas partes, tanto de Venezuela como Guyana, merecen ser tomados con seriedad y con respeto. Y eso es lo que trataré de hacer en los minutos que ustedes han tenido la gentileza de concederme. Lo hago así en la convicción de que ninguna frase hecha, de que ninguna consigna que pueda ser útil para arengar a la tropa va a tener ninguna utilidad en la Corte Internacional de Justicia. Ante los jueces de la Corte tenemos que llegar con argumentos jurídicos y argumentos sólidos. Es a partir de esa premisa que me propongo hacer las consideraciones que siguen. No creo que tenga sentido remontarse demasiado atrás en la historia de esta controversia. Tal vez el punto de referencia más reciente sea el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, que es sin duda el logro diplomático más notable
que ha logrado Venezuela en lo que concierne a esta controversia. Luego de los primeros años, de los primeros pasos dados en los términos previstos en el Acuerdo de Ginebra, con la creación de una comisión mixta que tenía la misión de buscar un arreglo práctico y para cuya tarea tenía un plazo de 4 años, sin que ese objetivo se lograra, hubo un largo interregno, es decir, por lo menos 12 años, durante los cuales estuvo vigente un protocolo especial, el protocolo de Puerto España, mediante el cual teóricamente se suspendieron las negociaciones y la aplicación del artículo 4 del Acuerdo de Ginebra. Digo teóricamente porque en realidad durante este periodo también hubo negociaciones muy intensas y probablemente sea el momento en el cual las partes estuvieron más cerca de llegar a un acuerdo precisamente durante en 1977, durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez. Luego de eso, las partes convinieron en que el método que deseaban que fuera utilizado por el secretario general de las Naciones Unidas eran los buenos oficios. Durante más de 20 años estuvo haciendo uso precisamente de este mecanismo de solución de controversia sin que ninguna de las partes pudiera obtener absolutamente nada, sin que Venezuela obtuviera ni siquiera 1 centímetro del territorio en disputa. Posteriormente, en el año 2017, el entonces secretario general de Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, probablemente hastiado de la controversia del Esequibo, anunció de que de no producirse resultados significativos, en el próximo año él determinaría que el caso pasara a conocimiento de la Corte Internacional de Justicia. Una vez que llegó, en enero del 2017 se asumió el cargo el nuevo secretario general de Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, confirmó el criterio de su antecesor, Ban Ki-moon, y señaló que las partes tendrían todo ese año para los efectos de lograr resultados significativos o, en caso contrario, él remitiría el caso a la Corte Internacional de Justicia, como en efecto hizo en febrero de 2018. Cuando no se llegó a ningún acuerdo, el secretario general de Naciones Unidas, haciendo uso de las prerrogativas que le concede el artículo 4 del Acuerdo de Ginebra, determinó que el siguiente medio de solución de la controversia sería el arreglo judicial ante la Corte Internacional de Justicia. A partir de eso, el 29 de marzo de 2018, Guyana presentó una demanda ante la Corte. Esa demanda fue resistida por Venezuela con distintos argumentos, particularmente señalando que Venezuela nunca había aceptado la competencia de la Corte y que por lo tanto esta no tenía jurisdicción para conocer del caso. Cuando se le invitó a presentar su memoria, Venezuela se negó a hacerlo e insistió en la posición ya señalada de que Venezuela nunca había aceptado la competencia de la Corte y que el secretario general de Naciones Unidas no tenía autoridad para escoger, y esa fue la palabra que utilizó, el medio de solución judicial. Quiero insistir en esa palabra a la que se aferró Venezuela y el secretario general no podía, lo que estaba haciendo era simplemente recomendar el arreglo judicial, pero que no podía escogerlo sin el acuerdo de las partes, porque eso va a tener importancia, primero en el análisis que hace la Corte en su sentencia sobre jurisdicción de los términos del artículo 4 del Acuerdo de Ginebra, y luego en un punto en que una parte de la opinión pública venezolana ha seguido insistiendo en la circunstancia
de que el Acuerdo de Ginebra no le confiere competencia al secretario general de Naciones Unidas para determinar que este asunto fuera llevado a la Corte Internacional de Justicia. Tal vez sea importante destacar en este momento la circunstancia de que de la noche a la mañana en Venezuela surgieron demasiados expertos en derecho internacional que, sin haber pasado jamás por los cursos de verano de la Academia de Derecho Internacional de La Haya y que, sin haber hecho siquiera un posgrado en derecho internacional, curiosamente ahora pretenden saber más que los jueces de la Corte, que han dicho algo que ciertamente no nos ha gustado. Nos hubiera gustado escuchar otra cosa. Nos hubiera gustado que la Corte dijera que no tenía competencia, o tal vez a algunos les hubiera gustado, pero lo cierto es que el 20 de diciembre de 2020, después de determinar motu propio que la Corte debía, en primer lugar, examinar si tenía o no jurisdicción para examinar este caso, la Corte convocó a las partes a audiencias públicas sobre la materia, pidió que las partes presentaran su memoria y contramemoria sobre este asunto, lo cual hizo Guyana, pero no así Venezuela. Venezuela, sin embargo, envió cartas al secretario general reiterándole que Venezuela no había reconocido la competencia de la Corte y al mismo tiempo envió un documento, un memorándum, ciertamente desafortunado, con una serie de ideas un tanto exóticas y extravagantes para los efectos de sostener que la Corte carecía de competencia en este asunto. Entre esas ideas, por ejemplo, ese memorándum sostenía que antes de ir a la Corte, primero había que agotar todos los medios de solución pacífica de controversia que se mencionan en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, y además sostenía que debía hacerlo en forma sucesiva y en el orden que se indica en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas. Curiosamente, el artículo 4 del Acuerdo de Ginebra no dice nada de esto. La Corte Internacional de Justicia desmenuzó cada uno de los argumentos de ese desafortunado memorándum, los rechazó uno por uno y determinó que ella era competente para conocer el caso. Y que era competente, y es importante señalarlo, para conocer de dos puntos muy precisos y muy específicos, porque la demanda de Guyana se refería a varios asuntos, comenzando por el tema de la nulidad o validez del laudo, pero luego venía, entre otras cosas, por ejemplo, la validez de lo que ellos denominan el Acuerdo de 1905, al cual pretenden conferirle categoría de tratado. Entonces, y luego una serie de hechos ocurridos después de 1966. La Corte Internacional de Justicia determinó que ella era competente para conocer única y exclusivamente de la nulidad o validez del laudo, o de la validez del laudo, dice, pero obviamente para examinar la validez del laudo tendrá que examinar ambas caras de la moneda. Y segundo, para determinar también lo que ella denomina la cuestión conexa con la determinación de la frontera definitiva entre los dos países. Ese es el objeto de la controversia y esos son los únicos dos asuntos respecto de los cuales la Corte ha dicho que tiene competencia y ha decidido que se va a pronunciar. Inmediatamente después de esta determinación sobre su competencia, hecha en una sentencia que, de acuerdo con el artículo 94 de la Carta de Naciones Unidas, es obligatoria, definitiva, y no tiene recurso alguno. De manera que no tiene mucha lógica, no tiene mucho sentido echar a volar la imaginación e inventar recursos que no existen en el derecho internacional, como por ejemplo un supuesto recurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas o un supuesto recurso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que según
el autor de estas teorías podría suspender la sentencia de la Corte. Nada de eso es así. Nada de eso está previsto en la Carta de Naciones Unidas, ni en el Derecho Internacional General, ni tampoco en el Acuerdo de Ginebra. Entonces, hay una sentencia de la Corte Internacional de Justicia que tiene carácter vinculante para las partes, que es obligatoria y que es definitiva. No hay ninguna posibilidad de seguir debatiendo sobre este asunto, excepto por lo que serían tal vez razones puramente académicas, no de otro tipo. La Corte fijó inmediatamente el plazo para que las partes hicieran llegar su memoria y su contramemoria. Fijó el 8 de marzo de 2021 para que Guyana presentara su memoria y el 8 de marzo de 2022 para que Venezuela hiciera lo propio presentando su contramemoria. Venezuela cumplió dentro del plazo haciendo llegar sus argumentos, sus alegatos, lo que técnicamente se denomina la memoria de Guyana, en un documento bastante profesional, muy bien elaborado, en 4 tomos, con más de 3 de esos tomos están dedicados exclusivamente a anexos documentales. Y cuando estaba corriendo el plazo para que Venezuela presentara su contramemoria, el día 7 de junio, esto es dentro de los 3 meses siguientes al momento en que Guyana había presentado su memoria, y de acuerdo con el reglamento de la Corte, Venezuela presentó esta vez una excepción preliminar de inadmisibilidad de la demanda. Las razones para sostener que la demanda era inadmisible de parte de Venezuela eran 2. Por una parte, la circunstancia de que faltaba una parte indispensable en el procedimiento, que era el Reino Unido, y segundo, que al faltar esa parte indispensable, Guyana carecía de locus standi para, esto es, de capacidad procesal para poder presentar el caso ante la Corte, para poder demandar. La Corte determinó que estas 2 alegaciones eran una sola, y así lo trató en una sentencia que dictó el 6 de abril pasado, rechazando el argumento de Venezuela, determinando que el Reino Unido no es una parte indispensable en el procedimiento para los efectos de determinar lo que es el objeto de la controversia, esto es, la cuestión de la validez del laudo y eventualmente de la frontera definitiva entre ambos países. Hecho esto, ya son 2 sentencias de 3 que ha dictado la Corte. Las 2 primeras sentencias han sido adversas. La primera por 12 votos en contra de 4, lo cual es una mayoría bastante significativa, muy importante. Muchas de las sentencias de la Corte han sido, se ha llegado a la sentencia 7 contra 7 o en algún caso 8 contra 8, y decide el voto dirimente del presidente, pero prácticamente empatados. Esta vez había un criterio muy claro por parte de los jueces de la Corte, quienes encontraron, primero, que ella tenía competencia para conocer este asunto, y luego, por una mayoría todavía más abrumadora, de 14 votos contra 1, el único que votó en contra es el juez ad hoc, que había sido designado por Venezuela. Todos los jueces de la Corte, todos los demás jueces votaron por rechazar las alegaciones de Venezuela, y por lo tanto se repuso el caso al estado anterior en que se encontraba. Lo notable, tal vez, el punto en el cual Venezuela obtuvo algo, si es que cuenta, si es que importa, si es que realmente tenía algún valor, y es que para ese momento
ya habían transcurrido, cuando se dictó la sentencia, ya habían transcurrido 10 meses desde que Venezuela había interpuesto sus recursos. Esto es, habían transcurrido 3 meses desde la presentación de la memoria de Guyana, esto le restaban a Venezuela 9 meses para presentar su contramemoria. Y lo que tendría que haberse determinado es que era así, que por lo tanto Venezuela tenía que presentar su contramemoria el 7 o el 8 de enero próximo. Sin embargo, la Corte, en una nueva concesión a Venezuela, determinó que el lapso para presentar su contramemoria vence el 8 de abril de 2024. Esto es, le dio prácticamente un año más. Un año, lo cual es el plazo más largo que pueda haber habido en la historia de los procedimientos judiciales ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué es lo que está pendiente? Simplemente entrar a la fase de fondo y una sentencia sobre eso, sobre el fondo, sobre estos dos elementos a los que ya me he referido. Esto es, uno, la cuestión de la nulidad o validez del laudo, y dos, la determinación definitiva de la frontera terrestre entre ambos países. Y ya no hay ningún otro fuego artificial que quede por agotar. Ya no hay nada más que pueda impedir que la Corte entre a conocer del fondo del asunto y dentro de los plazos correspondientes dicte una sentencia definitiva sobre esos dos puntos. Probablemente tendremos una sentencia dentro de 3 o 4 años. Difícilmente antes de 3 años, difícilmente después de 4 años. Esa sentencia va a ser obligatoria. Y lo que yo espero es que dentro de prácticamente este año que transcurrió, mientras Venezuela interponía una excepción preliminar de inadmisibilidad de la demanda, yo creo que lo que hay que esperar es que hayan aprovechado bien ese tiempo para los efectos de presentar su contramemoria, para los efectos de preparar los argumentos de Venezuela, que los tiene y buenos, a fin de responder a ambos puntos que son el objeto de la controversia. Esto es la nulidad del laudo y la determinación de la frontera. No quiere Doctor Faúndez, ¿me escucha? Creo que perdimos al doctor por un minuto. Yo creo que Ya me contacto. lo invitas a que se vuelva a conectar, Benjamín. Sí, correcto, ya lo contacto. No sé en qué parte quedé. Bien. Bien, perdonen esta interrupción debido a una baja de voltaje. Decía que lo que está pendiente en este momento es la fase de fondo, esto es el debate en torno a lo que la Corte ha determinado que es el objeto de la controversia. Y quería comenzar por comentar cuáles son los argumentos de Guyana en su demanda, para luego de eso referirme a cuáles son
o han sido históricamente los argumentos de Venezuela. Tal vez comencemos por lo primero. Históricamente, la Cancillería venezolana, hasta por lo menos 20 años atrás, poco menos, históricamente la Cancillería de Venezuela había sostenido, primero, que todo el procedimiento arbitral que se celebró en París fue una farsa, que el laudo de París es nulo y que el territorio del Esequibo es de Venezuela. Probablemente a eso se puede agregar un cuarto ingrediente, y es la circunstancia de que mediante el Acuerdo de Ginebra las partes se comprometieron a buscar, o que el objeto, por lo menos dentro de una interpretación del Acuerdo de Ginebra, el objeto y fin del tratado es que las partes lleguen a una solución mutuamente satisfactoria. En el artículo primero le había fijado a la comisión mixta como tarea llegar a un arreglo práctico dentro de un lapso de 4 años. Esa tarea no se cumplió, por lo tanto, el tema del arreglo práctico ya es agua pasada, ya es una historia superada. Pero el objeto y fin del tratado, al cual se refiere el preámbulo del acuerdo, y que es encontrar una solución que sea mutuamente satisfactoria para las partes, eso, por supuesto, en mi opinión, por lo menos, sigue siendo válido y sigue estando presente. Otra interpretación es que el objeto y fin del tratado es la solución definitiva de la controversia. Entonces, eso es lo que ha entendido Guyana y lo que entiende parte de los internacionalistas. No me voy a referir a lo que puedan opinar personas que no tienen formación en derecho internacional, pero entonces, gente que ha estudiado y que conoce el tema, entiende que el objeto y fin del tratado es simplemente la solución definitiva de la controversia. Mi opinión es que es un poco más que eso, es la solución definitiva en términos que sean mutuamente satisfactorios para las partes si nos atenemos al preámbulo del Acuerdo de Ginebra. Ahora, ¿qué es lo que hace la demanda de Guyana? ¿Qué es lo que pide Guyana? Guyana pide esencialmente en su demanda que se determine que el laudo es válido, y que se determine que el laudo es válido particularmente porque este produjo el efecto de cosa juzgada, y en segundo lugar porque Venezuela habría brindado con su silencio durante 63 años, habría otorgado su aquiescencia a la validez del laudo. Los dos argumentos son muy fuertes, muy sólidos, pero los argumentos de Venezuela no son menos. Desde luego, el principio de la cosa juzgada no es intangible, no es una regla inflexible que tenga que ser observada en todas circunstancias, entre otras razones, lo que se señala en el derecho internacional y particularmente en la Convención de La Haya de 1899 sobre arreglo pacífico de controversias, en el artículo 54 de la misma, es que lo que produce el efecto de cosa juzgada es un laudo debidamente pronunciado. Entonces, si no hay un laudo debidamente pronunciado, entonces esto sin duda puede ser examinado y analizado para los efectos de determinar qué validez se le puede atribuir. Pero es ciertamente un laudo que no tenga esa característica de debidamente pronunciado, obviamente no produce el efecto de cosa juzgada. Por lo demás, el principio de la cosa juzgada también ha sido objeto de reflexión y de análisis por la doctrina. Son numerosos los autores, la inmensa mayoría de los autores de derecho internacional señala que por lo menos hay una o dos o tres causales de nulidad de los laudos. Y si uno los pone juntos a todos ellos, lo que va a encontrar es que hay 14 causales de nulidad de un laudo, 14 razones por las cuales un laudo podría ser nulo.
Por supuesto que hay algunos autores que insisten en el efecto de la cosa juzgada, particularmente algunos autores franceses. Pero incluso esos autores señalan que si existe el acuerdo de las partes, si las partes están de acuerdo en que se revise la validez del laudo, entonces eso es perfectamente legítimo, es perfectamente razonable y la cosa juzgada tiene que ceder a los efectos de que se revise si el laudo está bien dictado. Ahora, si eso es así, ¿qué es lo que constituye el Acuerdo de Ginebra? ¿No es acaso el Acuerdo de Ginebra el acuerdo de las partes en cuanto a que debido a la contención venezolana de que el laudo es nulo, por lo menos este asunto tendrá que ser discutido? Probablemente desde el lado de Venezuela exista la tendencia a detectar y a percibir, y esa es también mi opinión personal, que el Acuerdo de Ginebra de una u otra manera dejó de lado el laudo de París, y que lo que entiende el Acuerdo de Ginebra como la controversia pendiente entre las partes es la controversia fronteriza. Y así es como se denomina el Acuerdo de Ginebra cuando fue registrado en Naciones Unidas y cuando este fue publicado en la colección de tratados de Naciones Unidas. Está definido, está titulado Acuerdo entre Gran Bretaña, entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Venezuela para los efectos de resolver la controversia fronteriza entre las partes, para resolver la controversia fronteriza. La tesis de Guyana no es esa. La tesis de Guyana es que el acuerdo de Ginebra simplemente permitió que las partes presentaran sus observaciones a la validez del laudo. Pero si eso es así, entonces no hay ninguna razón para que pueda invocarse la cosa juzgada, porque las partes han convenido en la revisión del laudo. Esto es la tesis más cercana al corazón de los guyaneses. Segundo, para los efectos de determinar el valor que pueda tener la cosa juzgada en un caso como este, y si hay cosa juzgada, ¿cuál es el valor entonces que tiene? ¿Qué sentido tiene la demanda de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia pidiendo que se confirme la validez del laudo? Porque si hay cosa juzgada, primero, no había que presentar ninguna demanda ante la Corte, sino que sencillamente había que exigir el cumplimiento del laudo. Y si se iba a demandar, como mucho lo que se podría haber demandado entonces en ese caso, hubiera sido precisamente la ejecución del laudo, pero no que se confirme si este es válido o, desde el otro ángulo, en el caso de que no lo sea, si es nulo. De tal manera que, desde el punto de vista de la doctrina, entonces hay elementos muy sólidos también para que la validez del laudo pueda ser revisada. Pero también está de por medio la práctica de los estados. En general, los estados han revisado más de una vez, más de una decena de veces, y probablemente centenares de veces, la validez de laudos arbitrales. Se revisó, por ejemplo, en el caso de Venezuela, y a petición de los Estados Unidos, se revisó el caso del laudo arbitral en relación con la compañía de navegación del Orinoco. Se revisaron varios laudos arbitrales dictados en contra de Venezuela por comisiones mixtas. Se revisaron por los estados y curiosamente por el estado ganador, por el estado que había obtenido una sentencia favorable en el arbitraje, los laudos arbitrales en los casos de Pelletier y Lazar, por ejemplo, en contra de Haití. Se revisaron los laudos arbitrales dictados en contra de México, varios, pero los más notables, el caso Bain y el caso La Habra, en los cuales Estados Unidos era la parte ganadora y en donde la parte ganadora fue la que quiso precisamente que se revisaran
esos laudos. De tal manera que ese es un punto en el cual tal vez la Corte debería determinar fácilmente que, mire, que no hay cosa juzgada, habrá que analizar si el laudo nulo es válido. Pero viene entonces el segundo argumento de Guyana, que también es muy fuerte, también es muy sólido, la cuestión de la aquiescencia de Venezuela como consecuencia de su silencio durante 63 años. Eso, primeramente, es un asunto que tiene que ser objeto de debate y de discusión. Entonces, habrá que determinar si en efecto Venezuela guardó silencio durante 63 años. Yo tengo razones para creer que no. Yo creo que hay hechos suficientes que demuestran que, por lo menos en el mismo momento en que se dictó el laudo, luego en 1900, posteriormente en otro procedimiento arbitral en 1903. Luego, cuando se constituyó la Comisión Demarcadora de 1905. En fin, en 1944, en 1948, hay distintos momentos en los cuales Venezuela fue manifestando su disgusto con un laudo que le parecía que era una injusticia histórica que debía ser corregida. Aún así, pudiera quedar un lapso muy largo durante Venezuela guardó silencio. Y yo creo que tenemos que convenir en que fue así. Pero el silencio no significa necesariamente que Venezuela estuviera de acuerdo. El silencio tendrá que tener su efecto jurídico, que es el que está reclamando hoy en día Guyana, el de la aquiescencia. Y sin embargo, esa aquiescencia se encuentra con un problema desde el lado de Guyana. Porque suponiendo que hubiera sido así, suponiendo que hubiera aquiescencia de Venezuela, obviamente que el Acuerdo de Ginebra de 1966 puso fin a esa aquiescencia, cortó esa aquiescencia y reanudó o reinició la controversia en ese momento entre el Reino Unido y Venezuela y actualmente entre Venezuela y Guyana. Si eso fuera así, como estoy exponiendo, por supuesto que queda entonces el problema de determinar, bueno, pero ¿por qué podría ser nulo el laudo? Ya decía ya que la doctrina desarrolla 14 causales de nulidad de un laudo. Algunas de ellas tienen que ver con la nulidad del compromiso arbitral y algunos venezolanos han sostenido y con algunas razones bastante fuertes, bastante sólidas, que el compromiso arbitral, el Tratado de Washington de 1897 es nulo. Yo no lo comparto y no lo comparto entre otras razones porque Venezuela firmó ese tratado, luego lo ratificó y luego participó en el procedimiento arbitral. Lo cual no significa que ese compromiso arbitral haya estado plagado de irregularidades, las cuales es importante que la Corte Internacional de Justicia también las conozca, porque son el comienzo del hilo de una madeja llena de fraudes y engaños. El segundo elemento que se suele mencionar por la doctrina tiene que ver con las causales de nulidad relacionadas con vicios cometidos durante el procedimiento arbitral. Aquí Venezuela señala varios, señala, bueno, incluso antes, ella señala, en primer lugar señala lo que tiene que ver con la constitución del tribunal arbitral, luego los vicios cometidos durante el procedimiento arbitral mismo, y hay una categoría adicional que tiene que ver con la naturaleza misma del laudo y las razones por las cuales el laudo en sí mismo podría ser nulo. Y allí hay dos razones básicas que han sido esgrimidas por los venezolanos. Una que tiene que ver con el exceso de poder, la circunstancia de que el tribunal arbitral no se habría ajustado a los términos del compromiso arbitral
acordado por las partes en 1897, la circunstancia de que no se observaron las reglas convenidas por las partes en ese momento, y sobre todo un hecho particularmente relevante que tiene que ver con la falta de motivación del laudo, la circunstancia de que el laudo despacha este asunto en menos de página y media, según el tamaño de la letra y según el tipo de página. En una página, prácticamente sin dar una sola razón, sin que haya, no me refiero a que no haya un párrafo de motivación, de explicación de cómo es que se llega a ese laudo, en que no hay una línea y ni siquiera hay una frase de 3 palabras que explique cómo es que se llegó a ese laudo. Y los laudos arbitrales, igual que las sentencias, yo siempre digo en mis clases, son como un silogismo. Esto es, se parte de determinadas premisas y a partir de esas premisas se llega a una conclusión. El problema es que en este caso no hay ninguna premisa, sino que pasamos directamente a la conclusión, pero no sabemos cómo se llegó allí. Es como si usted entrara a un laberinto y saliera de él, pero sin describir el recorrido, sin explicar cómo es que llegó desde la entrada a la salida. Es como si usted quiere, el laudo arbitral es algo así como un edificio que no se sostiene por ninguna parte, un edificio que no tiene cimientos, un edificio que flota en el aire y que no se sustenta en ninguna razón. Esa es lo que normalmente se ha argumentado por parte de la Cancillería venezolana y por los estudiosos del caso en Venezuela. El examen detenido de cualquiera de estas causales de nulidad tomaría ciertamente mucho más que el tiempo que tenemos previsto para estos comentarios. Dentro de algunos meses, yo espero poder ya haber entregado a la prensa un texto, un libro, desarrollando simplemente el tema de la nulidad del laudo, no otra cosa. Las razones por las cuales el laudo es nulo, no otra cosa. El problema es que decíamos nosotros al comienzo de esta intervención que el objeto de la controversia es doble. Por una parte, la cuestión de la nulidad o validez del laudo, y por la otra, la cuestión de la frontera terrestre definitiva entre ambos países. Y eso es más complejo, la cuestión de la frontera, porque allí, por supuesto, tenemos que entrar a determinar cuáles son los títulos que alega Venezuela, y al mismo tiempo Guyana tendrá que determinar también cuáles son los títulos que alega ella o que podía alegar Inglaterra en su momento, o las Provincias Unidas de los Países Bajos como antecesora de Inglaterra en esos territorios. Entonces, allí el problema es que con mucha frecuencia los argumentos que se suelen esgrimir no son los que realmente tienen validez ante un tribunal de justicia. Entonces, desde luego, el hecho de que el invento de que el sol de Venezuela nace en el Esequibo, es posible que sirva para la tropa, pero no es un argumento racional. En el caso particular, yo conozco varios países, pero no conozco ninguno en el cual el sol no salga por el este. Ese no es un argumento. Como tampoco lo es el que mencionaba por allí en algún momento el señor que se presentaba como profesor de historia en alguna universidad, no sé cuál, y que decía que el territorio del Esequibo es de Venezuela desde 1498. Pero es que a la Corte Internacional de Justicia o a cualquier tribunal de derecho
no podemos ir con fantasía y con teorías de esta naturaleza sin explicar bien de qué estamos hablando. Si este profesor de historia a lo que se refiere es al descubrimiento de las costas de Venezuela por el Orinoco en 1498, entonces, bueno, es que el descubrimiento en derecho internacional no es un título de adquisición de territorio. Y luego se citan algunos otros títulos. Hay uno muy mencionado por los venezolanos, con el cual no me voy a meter para no pisar en un terreno que pueda herir alguna susceptibilidad. Pero lo que quiero decir, sí, lo que debo decir es que para ambas partes, tanto para Venezuela como para Guyana, lo importante, después de que se haya, suponiendo que se lograra determinar que el laudo es nulo, ambas partes deberán demostrar que tienen títulos históricos y jurídicos sobre ese territorio. Y el título por excelencia en derecho internacional es la ocupación efectiva. Hay, por supuesto, también otros títulos, por ejemplo, en el artículo 4, letra A del Acuerdo de Washington, del Tratado de Washington de 1897, se decía que el tribunal arbitral, el Tribunal de París, debería, en primer lugar, tener en cuenta las siguientes reglas, y la primera que mencionaba era la circunstancia de que una posesión prolongada y pacífica por 50 años constituirá justo título. Esto es, la prescripción, pero acotada, restringida a un lapso preciso de 50 años, podría constituir justo título. El problema es que la prescripción constituye un justo título como forma de subsanar un título defectuoso, por ejemplo, una ocupación precaria. De manera que aquí cualquiera de las partes que vaya a alegar prescripción tendría que por lo menos justificar eso y justificar que durante un mínimo de 50 años estuvo en posesión de ese territorio. El otro elemento que es importante, ¿cuál es el derecho aplicable o cuál es el derecho que tendrá que tener en cuenta la Corte, ¿no?, para determinar estas cosas? Una hipótesis posible sería, bueno, mire, el derecho aplicable es, por supuesto, el derecho contemporáneo actual, el derecho en vigor en este momento. Pero probablemente, y se dirá con mucha razón, entonces no, porque si el laudo es nulo, se lo trae a las partes al estado inmediatamente anterior de que se dictara el acto nulo, y eso es en 1898. Y el derecho en vigor en ese momento era el Tratado de Washington, que fijaba reglas para la titularidad sobre el territorio en disputa muy precisas, que tenían que ver con la prescripción, con la ocupación y con algunas otras reglas de derecho, de principios y reglas de derecho internacional general o de equidad entendida en términos de derecho internacional, no de lo que puedas, no el criterio de justicia que pudiera tener el tribunal. El problema es que después de 1898 las partes celebraron un acuerdo particular, el Acuerdo de Ginebra, que fija reglas distintas. Y probablemente podríamos decir, miren, no es ni el acuerdo, ni el Tratado de Washington de 1897, ni es el derecho internacional contemporáneo, sino que es el derecho creado por el Acuerdo de Ginebra. Por supuesto que allí dependerá también de cómo interpretar el Acuerdo de Ginebra en los términos en que señalaba previamente, ¿no? Esto es, si el propósito del Acuerdo de Ginebra es una solución definitiva de la controversia, y si es así, probablemente habría que atenerse entonces a la, por lo menos dentro de una visión, a las reglas del Tratado de Washington del 97, pero también una interpretación razonable pudiera ser el derecho internacional en vigor. Entonces, lo otro es que
El Acuerdo de Washington señala cuál es el derecho aplicable para la Corte en la resolución de la controversia sobre el fondo de este asunto, pero teniendo en cuenta como objeto y fin del tratado lo que señalaba previamente, ¿no? De que el objeto y fin es una solución satisfactoria, una solución mutuamente satisfactoria para las partes en la controversia. Eso es más complicado porque no es lo que corresponde normalmente a los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia simplemente tienen que aplicar el derecho. Entonces, la otra opción es que, bueno, mire, en los términos del artículo 4 del Acuerdo de Ginebra, el secretario general tenía la facultad de escoger, y quiero subrayar el término porque muchos venezolanos han dicho, no, es que el secretario general no podía escoger. Mire, lo lamento, lo siento mucho para la tesis venezolana o para la tesis de esos venezolanos, pero el problema es que el término, la palabra que utiliza el artículo 4 del Acuerdo de Ginebra es precisamente esa. El secretario general escogerá el medio de solución pacífica de controversia de entre los que señala el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas. Y el secretario general escogió el arreglo judicial ante la Corte. Ahora, el arreglo judicial es lo que es un arreglo judicial, esto es un arreglo conforme a derecho, de tal manera que la otra interpretación también es una interpretación razonable. Bueno, no, creo que ya me he excedido del tiempo que me habían asignado originalmente. Imagino que ustedes querrán disponer de algunos minutos para preguntas o para alguna reflexión final de los organizadores de este evento, de manera que quedo aquí con mi exposición. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias, doctor Faúndes. Excelente disertación. Por aquí le recordamos a todos los participantes que en la sección inferior de la pantalla, identificada como Q y A, en la sección de preguntas, pueden interactuar con nosotros y realizar cualquier pregunta que tengan a bien hacer. Doctor, ¿algún comentario mientras se realizan las preguntas? Bueno, muchas gracias al doctor Faúndes y yo comienzo con la primera pregunta, pues a ver si animamos a la gente. Doctor, usted acaba de mencionar que uno de los, o de la mejor forma para en el derecho internacional demostrar a título es la ocupación. Y eso nos trae necesariamente a la pregunta, ¿cree usted que Venezuela a lo largo de todos estos años ha ocupado el territorio en disputa de forma tal de que podamos alegar un título válido, sobre todo en esta etapa que se abre, ¿no? de probanza? Bueno, obviamente en los últimos 124 años, esto es desde que se dictó el Laudo de París, el territorio ha estado primero bajo el control efectivo de Inglaterra y después de Guyana, de tal manera que Venezuela no ha podido ejercer allí una ocupación efectiva. Pero por supuesto que ese lapso no podría contar para los efectos de la aplicación de estas reglas, no tendrá que ser el lapso inmediatamente anterior. Entonces, no lo que haya ocurrido después, cuando por aplicación de un laudo que nosotros sostenemos que es nulo, entonces el territorio estaba bajo control efectivo de Inglaterra o de Guyana últimamente. Tal vez la cuestión se reduzca a determinar si alguna de las partes, esto es Venezuela o Gran Bretaña, tuvieron la ocupación efectiva de ese territorio en el lapso previamente anterior al laudo arbitral. Y allí el argumento más sólido, a mi juicio, de Venezuela es que en 1824, cuando Colombia, la Gran Colombia, solicitó el reconocimiento suyo como república independiente ante el Reino Unido,
presentó un documento en el cual señalaba cuáles eran los límites de esa nueva república. Y allí se señalaba, entre otras cosas, que esta limitaba, para los efectos que ahora nos concierne, al norte, con lo que allí se llama el mar Océano, para referirse al Océano Atlántico, y al este con el río Esequibo. Cuando se solicitó ese reconocimiento como República Independiente del Reino Unido, no hubo ninguna observación, no hubo ninguna ninguna prevención de parte del Reino Unido en relación con esos límites. Y tampoco lo hubo inmediatamente después, en 1825, cuando ambos países celebraron un tratado de amistad, comercio y navegación a instancias de Gran Bretaña. De nuevo, pues, Gran Bretaña, perdón, podría haber objetado los límites que reclamaba Venezuela. Se podría haber señalado que las partes convenían en el tratado previamente negociado por ellas para los efectos de la amistad, el comercio y la navegación entre ambos países, pero que Gran Bretaña no aceptaba los límites señalados por Venezuela, puesto que eso de alguna manera se superponía con un territorio que Inglaterra pretendía que era suyo. Eso no se hizo. Entonces la controversia comienza en realidad mucho después y tiene que ver con las ansias de poder y de riqueza por parte de las potencias de la época. Tiene que ver con las historias que llegaban particularmente del Perú en relación con el oro que había en este continente, y tiene que ver con la leyenda del Dorado, que se suponía que estaba precisamente en el territorio en disputa. Tiene que ver, por supuesto, también con las pretensiones de dominio imperial. Perdón. Tiene que ver, digo, con las pretensiones imperiales que tenían en ese momento también las potencias de la época, pero que se referían particularmente a las rutas marítimas. Y por eso es que la ocupación del territorio del Esequibo, de la Guyana, más que del territorio, la ocupación de Guyana, entendida como esa región que va desde el Orinoco hasta el Amazonas. Entonces, esto es no solamente el territorio en disputa. Los asentamientos en esa época estaban básicamente en la costa atlántica. Incluso un asentamiento de Holanda en la parte occidental del río Esequibo. De tal manera que eso no es, eso plantea problemas obviamente para Venezuela, pero plantea problemas también para Guyana en la actualidad. Muchas gracias, doctor Faúndez. Me permito aclarar un punto que nos están preguntando por aquí con respecto a las conferencias. Las conferencias están siendo grabadas, incluyendo su sesión de preguntas y respuestas, y oportunamente la Academia de Historia del Estado Carabobo por sus redes sociales estará dando a conocer las vías de acceso para poderlas ver, estudiar, comentar nuevamente a través de las redes sociales, ¿no? Doctor Faúndez, por aquí preguntan, ¿cuáles serían las opciones de decisión de la Corte Internacional de Justicia? Sí, una buena pregunta. Desde luego, la primera opción que tiene la Corte es determinar que el laudo es válido, y ese es el fin del asunto. Ese es el fin de la controversia. Ya no tiene que decidir nada más ya. No habría que entrar a conocer de la cuestión de la frontera, que tiene como punto previo la determinación de la nulidad o validez del laudo.
Pero me imagino que la pregunta se refiere a las opciones de la Corte en el evento de que ésta dijera que el laudo es nulo. Si la Corte determina que el laudo es nulo, en mi opinión se abren 4 grandes avenidas. La primera, que es la que está implícita en la sentencia de la Corte sobre jurisdicción, es que esta misma, esto es la Corte, va a determinar directamente y en la misma sentencia sobre nulidad la cuestión de la frontera. Esa es una primera opción. Por supuesto que dentro de esta primera opción, esto es de que la Corte sea la que va a decidir directamente esa opción, hay también 2 caminos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo va a hacer la Corte? ¿Cómo va a decidir? Porque si sostenemos, como creo yo en lo personal, que el objeto y fin del Acuerdo de Ginebra, que es el que le confiere competencia a la Corte para conocer de este asunto, si el objeto y fin del tratado es buscar una solución mutuamente satisfactoria para las partes, eso no lo puede hacer la Corte, ni lo puede hacer ningún tribunal de justicia. Y en ese caso tendríamos que pasar a alguna de las otras opciones. Por supuesto que la Corte puede decir, no, es que el objeto y fin del tratado no es ese. El objeto y fin del tratado es una solución definitiva. Y para ese efecto se abrieron todos los caminos previstos en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas y se le permitió al secretario general que escogiera uno. El secretario general escogió el arreglo judicial ante la Corte Internacional de Justicia. Por lo tanto, la Corte Internacional de Justicia, en los términos de su reglamento, esto es, aplicando el derecho, va a decidir definitivamente esa controversia, aplicando el derecho y no ateniéndose a soluciones mutuamente satisfactorias. Pero esa es la primera opción que, como ustedes ven, tiene 2 canales. La segunda opción es que la Corte diga, bueno, a ver, si nos atenemos al que dice el Acuerdo de Ginebra, y si el propósito del Acuerdo de Ginebra es buscar soluciones satisfactorias, nosotros podríamos más bien abstenernos de seguir adelante con el caso y referir el asunto a las partes para que sean ellas las que directamente le encuentren una solución. Solución que desde 1966, durante 57 años, las partes fueron incapaces de encontrar. En la época de la Venezuela próspera, en la época de la Venezuela saudita, en la época en que teníamos una cancillería con un servicio exterior profesional y altamente capacitado, en la época en que había una democracia sólida en Venezuela y que Venezuela era respetada en el mundo, no creo que las posibilidades de negociar de Venezuela en este momento, con una Venezuela empobrecida, con un servicio exterior desmantelado y con la falta de credibilidad que tiene el país en el exterior, no creo que estuviéramos en muy buenas condiciones para negociar. Pero por supuesto que habría otras opciones. ¿Cuál sería la tercera? Y tal vez la segunda, si es que dejamos referir el asunto directamente a las partes como última opción. ¿Cuál sería la otra opción que tendría la Corte? Si se declara que el laudo es nulo, la consecuencia lógica de la nulidad del laudo es que se retrotrae a las partes al estado inmediatamente anterior. Esto es, las partes tendrían que designar un nuevo tribunal arbitral para que en los términos del Tratado de Washington de 1897 dictara un nuevo laudo. Esa sería otra opción. ¿Cuál sería la última opción o la tercera, dejando siempre como última la remisión del caso a las partes? ¿Cuál sería la otra opción que tendría la Corte? La Corte podría decir, pues, bueno, mire, y esto es asumiendo lo que a mí me parece que es la interpretación correcta del Acuerdo de Ginebra,
Esto es que el objeto y fin del tratado es una solución mutuamente satisfactoria para las partes. Y como la Corte no puede proporcionar esa solución mutuamente satisfactoria porque ella tendría que decidir conforme a derecho, y los jueces nunca dejan conformes a una de las partes. Toda sentencia va a dejar insatisfecha por lo menos a una de las partes, sino a las dos. De tal manera que eso, no, como no lo podría hacer la Corte podría decir, bueno, mire, nosotros hemos llegado hasta donde podíamos llegar, determinar si el laudo es nulo o es válido. Pero para esta segunda parte, nosotros nos referimos al secretario general para que usted, secretario general, en los términos del artículo 4 del Acuerdo de Ginebra, escoja un nuevo medio de solución de esta parte de la controversia. Entre paréntesis, lo que sí creo que, y no tiene que ver con esta pregunta, pero sí está más o menos relacionado, porque he escuchado por allí muchas voces de expertos en derecho internacional venezolano, autocalificados expertos en derecho internacional venezolano, que dicen que hay que volver al Acuerdo de Ginebra. Yo quisiera señalar, o quisiera recordar más bien, que estamos en la Corte Internacional de Justicia por aplicación del Acuerdo de Ginebra. Estamos allí porque eso es lo que ha decidido el Acuerdo de Ginebra, ese es el camino que abrió el Acuerdo de Ginebra, y en función de la interpretación de ese acuerdo, es que dos secretarios generales, no uno, decidieron que el caso debería pasar a la Corte si es que no había progresos sustanciales antes el fin de 2017. Y luego, Guyana, haciendo uso de esa decisión del secretario general, demandó ante la Corte y la Corte decidió que efectivamente tenía competencia en los términos del Acuerdo de Ginebra. De manera que estamos allí por aplicación del Acuerdo de Ginebra. Y en mi opinión, la única opción razonable que tiene Venezuela en esta encrucijada es sencillamente defender su caso ante la Corte, presentar sus argumentos y sus razones en la Corte. Lo contrario es pura y simplemente dejarle el camino abierto a Guyana, permitir que la Corte dicte una sentencia que va a ser definitiva y que probablemente, si no ha participado Venezuela, si Venezuela no ha hecho oír su voz, esa sentencia va a ser adversa. Muchas gracias, doctor. Por aquí muchas felicitaciones. Muy contentos con su ponencia. Por aquí tenemos un comentario interesante. Dice, señor Méndez Herrera, si en el escenario de que el laudo de 1899 fuese juzgado como nulo, vendría la cuestión de la línea fronteriza, siendo que habría que mostrar títulos, mapas, documentos de ambas partes. La contramemoria presentada por Estados Unidos con la comisión que presidió Severo Malet y el doctor George Lincoln muestra todos los argumentos hasta donde los holandeses habían navegado fluvialmente para hacer negocios y trueques con los nativos y donde realmente establecieron asentamientos. La pregunta es, doctor, ¿qué comisión, con relación a toda esta información, qué comisión actual está revisando esa contramemoria? Mire, creo que el problema más serio, en primer lugar mi saludo al autor de la pregunta, respeto. Creo que tal vez el problema más serio de Venezuela es precisamente eso, quienes están realizando esto. Hay un equipo de trabajo. ¿Quién lo dirige? ¿Cuál es la estrategia? Desde luego, si hay alguna estrategia, hasta aquí, hasta el momento, ha demostrado ser equivocada. Y ya hemos perdido 2 de 3. Ya no hay más. Creo que aquí no se está tomando en cuenta a los venezolanos y a los extranjeros que deberían participar en la preparación de esa contramemoria. Entonces, tenemos el equipo de Guyana, tenemos a los mejores expertos, a la gente más calificada del lado guyanés. Tenemos a Carl Greenwich y a Childra Rampal, probablemente las dos personas que mejor conocen la controversia del Esequibo, por lo menos desde el lado del Esequibo. Y ellos tienen además un
equipo de abogados internacionales pues, formidable, encabezado por profesores de Harvard, de Londres, de la Universidad de París. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros para contrarrestar eso? ¿Tenemos un equipo equivalente? Entonces, creo que no. Creo que por razones ideológicas probablemente no se ha querido llamar a las personas más calificadas del mundo anglosajón, a expertos estadounidenses e ingleses, para que participen en este litigio y para que puedan hacer oír la voz de Venezuela ante los jueces de la Corte, hablando de igual a igual con los jueces de la Corte. Y en el lado venezolano tampoco se está tomando en cuenta a la gente que más conoce esta controversia, no se está tomando en cuenta. Desde luego, no hay expertos en derecho internacional. Que yo conozca, ningún experto en derecho internacional venezolano. Y no es que me esté ofreciendo yo, o proponiendo yo, o quejando yo de que está allí, pero mire, Venezuela tiene expertos, tal vez pocos, pero tiene. Está desde luego el doctor Víctor Rodríguez Cedeño, a quien no lo han llamado. Está, por supuesto, Juan Carlos Sáenz Borgo. En fin, hay otros expertos a los que se podría consultar también y no. Entonces, lo que tenemos allí, a la cabeza del equipo, es a una profesora de Derecho Penal. Tampoco se ha llamado, entonces, porque este no es un asunto que le concierne solo a los expertos en Derecho Internacional, tampoco se ha llamado a los historiadores que conocen el tema, ni se ha llamado a los geógrafos que se han ocupado de estudiar esta materia, que también los hay. En la controversia anterior ustedes tenían allí a la magíster John Mar Fernández, que probablemente dentro de su profesión es la persona que mejor conoce esta controversia. No se ha llamado a diplomáticos que se hayan encargado de estudiar esta controversia, y repito, diplomáticos que conozcan el asunto y que conozcan el caso. Por ejemplo, no se ha llamado a Sadio Garavini, al embajador Sadio Garavini, o no se ha llamado a otros expertos, a gente que conozca. Entonces, este es un asunto, esto es una controversia que tiene que consultar el mayor internacional y que debe convocar a los mejores expertos venezolanos, pero dentro de una estrategia creíble y dentro de una persona que sepa qué es lo que está haciendo y hacia dónde está conduciendo el caso venezolano. Eso lamentablemente no se está haciendo, y creo que lo más terrible, porque eso solamente puede conducir a una cosa: la derrota de Venezuela. Perfecto, doctor. Vamos con otra pregunta, si podemos, para finalizar, que nos quedan ya pocos comentarios un poco más breves para cerrar. Tenemos por aquí: ¿por qué Venezuela no solicitó una administración compartida con Guyana, o por lo menos ocupar parte del territorio en disputa? Bueno, porque eso no estaba planteado. Había un laudo arbitral y que le cedió prácticamente todo el territorio en disputa a Guyana. Entonces allí no había nada que negociar, ¿no? Excepto que pudiera alegarse en su momento y en su oportunidad, y en un primer momento no había ante qué autoridad hacerlo, haber alegado que el laudo era nulo, pero la opción de compartir el territorio eso no estaba planteado. Eso tampoco lo está ahora. Entonces, tal vez podría haberse solicitado, tal vez en este momento, como una medida cautelar, o como una medida provisional, que el territorio fuera administrado conjuntamente por ambos países. Y allí es donde de nuevo también ha fallado la estrategia de Venezuela, no haber solicitado medidas provisionales. En este momento se está explotando los recursos naturales de la región, los recursos madereros, los recursos minerales,
el petróleo y el gas en el territorio en disputa, y ahora también se está explorando y explotando el gas y el petróleo que hay en la proyección marítima de ese territorio. Venezuela cometió, a mi juicio, el error de no solicitar medidas provisionales de forma oportuna. Todavía lo podría hacer, pero eso no se ha hecho. Es decir, podría haber pedido varias cosas a título de medida provisional y sin embargo no se ha hecho. Muchísimas gracias, doctor Faúndez. Para finalizar, entonces, invitamos al presidente de la Academia de Historia del Estado Carabobo, doctor José Alfredo Sabatino, para las palabras de cierre. Micrófono. El micrófono, doctor. Muchas gracias, Benjamín. Bueno, muchas gracias nuevamente, doctor Faúndez, por su interesante exposición, muy concisa y muy preocupante, desde luego. Pero creo que hemos cumplido la agenda que nos hemos propuesto y digamos, en particular, nos hemos nutrido de opiniones de expertos para podernos hacer nuestra propia opinión y de una u otra manera poder opinar con mayor fundamento. En la mañana de hoy le circulamos a todas las personas que participaron en las distintas charlas a lo largo de este ciclo de charlas, un libro que gentilmente nos cedió la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, que se llama La controversia del Esequibo, cuyos coordinadores fueron el doctor Héctor Faúndez Ledesma y el doctor Rafael Badel Madrid, un libro que recoge una cantidad de encuentros, 12 encuentros que organizó la Academia a lo largo de unos cuantos meses y que consideramos un valiosísimo documento para poder compartirlo con ustedes. Pedimos la autorización correspondiente al doctor Faúndez, así la recibimos y lo hemos circulado. Si alguien tiene interés en recibirla, es en formato, por supuesto, electrónico, PDF, por favor escriban al correo de la Academia y gentilmente se lo haremos llegar. Adelante, doctor Faúndez. Sí, entre paréntesis, si me permite, ya que usted ha mencionado al doctor Rafael Badel como coordinador de este texto de la Academia, esta serie de conferencias de la Academia, entonces, me permitiría también anunciar que en los próximos días el profesor Rafael Badel está publicando un libro sobre la reclamación del Esequibo, que creo que vale la pena tener en cuenta también para los efectos de conocer qué es lo que está en juego en este caso. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, sin mayor que agregar, muy buenas noches a todos y muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ustedes.